Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Erika Chavira es bióloga por la UNAM, con maestría y doctorado en neurofarmacología por el CIMBESTAB IPN. Realizó 2 postdoctorados y actualmente es científica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su investigación se centra en la programación epigenética del desarrollo, colaborando con expertos de diversas disciplinas. Ha publicado en revistas internacionales y recibido múltiples premios. En 2024 asumió la Secretaría de la Sociedad DOHAD en Latinoamérica. Es madre, amante de la naturaleza y mentora en la Universidad Anáhuac. Recientemente, inició su propia startup en innovación materno-infantil. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer. Yo soy Juana Ramírez y recuerden que en este espacio nos encanta platicar con las mujeres que están cambiando las reglas en el sector salud, que participan como profesionales, como cuidadoras, como pacientes, como ejecutivas. Y mi invitada de hoy tiene no solo una historia apasionante, sino estoy convencida que tiene el potencial de cambiar la realidad de muchas personas a través de la investigación. Erika, bienvenida a Medicina con M de Mujer. Muchísimas gracias, Juana. Muy cálida tu invitación y me da mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio. Pues bueno, tienes mucho que contar y a mí me gustaría empezar porque nos cuentes quién eres, dónde naciste, cuál es tu entorno, porque luego quiero que sepan que nos vamos a meter en temas de genética y de investigación hecha en México, que es súper emocionante. Y como va a empezar a hablar de cosas que parecen de astronautas para la mayoría de la gente, luego vamos a empezar a pensar que tiene una historia por allá en un universo o en un mundo paralelo y pues no tanto. Pero bueno, cuéntanos de tu historia, Erika. Muchas gracias, Juana. Bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vengo de 2 padres que soy hija única. Entonces, mis papás desde yo muy chiquita, a los 3 años, se divorciaron. Creo que nada extraño a lo que muchas familias han vivido, ¿no? 2 papás donde la mamá es la que se hace cargo de sacar adelante a la hija, ¿no? Mi madre viene una historia muy interesante porque mis abuelos maternos fueron los españoles que vivieron la guerra civil española, entonces llegaron a la Ciudad de México, entonces todo ese dolor que traían de pérdidas de familia y todo, pues lo transmiten también a los hijos, ¿no? Tanto a mi mamá como a mis tíos. Entonces la infancia yo creo que la viví con un personaje que fue mi abuela y que fue extraordinaria contándome unas historias que a mí se me hicieron sorprendentes. Ella era asturiana y entonces, bueno, me contaba cosas que para México se me hacían irreales, ¿no? Pero que yo creo que gracias a ella tanto mi madre como mi abuela fueron 2 mujeres pilares con una fortaleza enorme que creo que yo lo heredé y doy gracias a Dios por tener esto, ¿no? Esta fortaleza. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá es contadora. A la fecha no quiere jubilarse. Siempre le decimos, va a cumplir 75 años y no quiere. Tiene este miedo que como que muchas personas, eso no es de género, ¿no? Que el dejar el trabajo les implica como un temor, una pérdida muy grande y que ella prefiere continuar trabajando, ¿no? Pero a ver, para una mujer que educó, que crió una hija sola, pues es que el miedo además es el de dejar de depender de sí misma, no es menor. Claro, no, mira, ella trabajó no sé si conociste la mueblería Hermanos Vázquez. Ajá, claro. ¿No? Con toda la familia de Olegario, ¿no? Vázquez Raña y la familia, ¿no? Y entonces
ella fue una mujer muy luchadora, muy trabajadora, hasta la fecha es contadora, ¿no? De otra de las empresas de las familias. Y entonces yo desde que me acuerdo de mi madre no era una persona muy de abrazarte, pero siempre estaba, ¿no? Y te ayudaba. Entonces yo creo que, te digo, los ejemplos son los que arrastran, ¿no? Y lo que yo aprendí mucho como mujer es sigue adelante. O sea, sí hay momentos de mucha tristeza, dolor, pero sigue adelante. Y en esa vida en la que entonces tenés una mamá que trabajaba y que tú mientras eras una niña y luego una adolescente, ¿cómo te autogestionabas? ¿Cómo funcionaba esa vida de Erika en la primera etapa de su formación en la escuela? Mira, yo te voy a decir porque es algo bien que a mí me da mucha risa ahora, pero que fue extraño en su momento porque fue una niña que, la familia era muy chapada a la antigua, vamos a decirlo, ¿no? En donde a mi madre la mandaron a España a estudiar de los 10 a los 16 con mujeres teresianas, las monjas teresianas. Entonces la educación era muy rígida con mi mamá también. Y súper tradicional. Súper. Entonces a mí me decían, eres la rebelde, eres la oveja negra de la familia. Porque yo quiero ser bióloga desde niña. Desde niña yo decía, me encantaban los insectos. O sea, mientras todo el mundo corría por las arañas, yo me encantaba verlas y aventarles mosca y ver qué hacían. Y, o sea, tenía esas inquietudes de... Me la pasaba jugando con la perra. O sea, me gustaba más estar en la tierra, en el polvo, ¿no? Que estando jugando con muñecas, por ejemplo. Claro. Eso no me gustaba tanto, ¿no? O sea, me gustaba mucho la vida al aire libre. Y explorar. Siempre fui desde muy niña observaba mucho las cosas. Me gusta mucho observar, me gusta ver a la gente, entenderla, ¿no? Comprenderla, escucharla. Entonces, y como fui hija única, como que siento yo que también pues me adapté a una circunstancia diferente, ¿no? De crecer, inclusive, yo estudié después neurociencias, entonces entiendo muy bien que los primeros años de vida tu cerebro, ¿no? Tus conexiones nerviosas, neuronales y todo, pues es mucho a través de tu ambiente, tu estímulo y tú cómo vas respondiendo a eso, ¿no? Y que en esas personalidades determinantes como la tuya, la primera infancia sí va a tener en todos los casos, pero tiene entonces un enfoque de lo que va a pasar después. Te estaba escuchando me hablé el tema de las muñecas, no me latía, y me hiciste recordar que cuando estaba niña, mi hermano y yo realmente tenemos casi la misma edad, tenemos muy poquita diferencia, y entonces cada vez que a mí me regalaban una muñeca era como una oportunidad para jugar al quirófano, y entonces duraban poco, por supuesto, pero pues entonces vamos a jugar a ser doctores, ¿no? Y a operar. Creo que de eso podría yo rescatar uno, que estamos dedicados al sector salud, y el otro que el instinto, el chip de la maternidad y de la paternidad, pues en el caso de nosotros dos no ocurrió. Pero en el tuyo esta sensibilidad y gusto por la naturaleza, pues te llevó por el mundo de la biología. Y entonces decidiste estudiar ¿qué? ¿Cuál fue tu primera formación? ¿Cómo ha sido ese camino académico? Mira, yo hasta desde mi madre teniendo que trabajar, siempre estuve en un colegio de legionarios, entonces de puras mujeres, fue algo particular. Luego yo dije, ya no más, necesito conocer otras cosas, ya fui a la preparatoria a una escuela mixta y fue ahí donde también dije, no, yo quiero continuar con biología, ¿no? También estuve estudiando muchos años violín, ¿no? En la Olin Jolisli, entonces también hacía violín, pero me decían ya, deja la escuela y dedícate al instrumento, la orquesta. Y yo decía, no, hay algo a mí que me dice que me encanta la música, pero no va por ahí, ¿no? Entonces tomo la decisión de estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ¿por qué? Porque venía de una escuela privada, pero pues me puse a tocar, te hacen un examen académico donde yo no tenía pase directo, entonces tanto en la UNAM, en la UAM, en Politécnico, porque en México
la carrera de biología, no, nada más hay una universidad privada que es quien la tiene. Ok, entonces era en las universidades públicas tenías más opciones al menos. Ajá. Exactamente. Entonces, y también como que yo por el prestigio, o sea, todas tienen prestigio. Las escuelas, las universidades que tenemos en México públicas, por supuesto hay unas que son mejores que otras en ciertas carreras, no en todo, como en todo. O sea, no todo es lo blanco o negro, ¿no? Y entonces yo decido que me aprueban, ¿no? Tengo el pase y entonces empiezo a estudiar la carrera de biología y fue la primer catarsis muy fuerte. Eso te iba a preguntar, o sea, venías de estudiar en escuelas católicas, primero de niñas, y ahí de pronto un día te sueltan en Ciudad Universitaria, ¿no? Creo que hubo un crisol de diversidad y de creencias y no creencias. ¿Y cómo fue ese choque? Fue muy... A mí me gustó mucho. Venía con dolor de los padres, el padre que no estaba presente, pero la Facultad de Ciencias tiene una, no sé cómo, un ambiente, una atmósfera que te permite conocer gente de muchas formas distintas de pensar. Y eso me encantó. Me encantó, me abrió otras puertas en el conocimiento, en el entendimiento. Además entré en la tarde, o sea, no nada más cambié de estilo de pensamiento, sino de horarios, ¿no? Y me encantó, o sea, al principio se me hizo muy difícil, pero me gustó los cambios, me gustó conocer gente diferente. Todavía me volví más revolucionaria, ¿no? Claro, toda la familia me decía, Erika, ¿qué te pasa? O sea, típico, te vas a morir de hambre porque la carrera de biología, o sea, eso ¿quién lo estudia? O sea, aquí en México, ¿qué oportunidades vas a tener? ¿No? O sea, todo el panorama gris en vez de la familia que te decía, no, ¿cómo? ¿No? Y yo decía, no, pues no importa, yo quiero y quiero conocer más. Y además sí, algo que sí debo de decirles y siempre les digo a mis alumnos en la Facultad de Ciencias es que todos tenemos un sueño y que tenemos que luchar por él independientemente de lo que nos digan afuera, ¿no? Eso siempre se los digo, porque lamentablemente a veces pasa que la familia, que es la que te tiene como que impulsar y decir, órale, tú puedes, yo te apoyo, ¿qué necesitas? ¿No? Vamos, a veces no está de ese lado, ¿no? Entonces sí te cuesta trabajo, pero lo tienes que seguir, o sea, hay un instinto interno que le tienes que hacer caso y que dices, esto es más fuerte y tienes que guiarte por ese instinto más, o sea, claro, siempre escuchar, porque sí, también la gente ya tiene su experiencia, ¿no? Su conocimiento, pero no puedes ir en contra de tu naturaleza, ¿no? Entonces, ese poder interno, yo siempre les digo, escúchense por favor, ¿no? Porque luego como que lo apagamos un poquito. Cierto. Y entonces entras en ese universo de la Facultad de Ciencias, estudias biología, ¿y qué pasa después? Mira, vino, no sé si supiste, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de la huelga del 99? Todavía no estaba yo en México, pero bueno, también estoy en la universidad pública y entonces sé lo que eso significa. Pero bueno, estabas en huelga, ¿y qué pasó? Entonces, inclusive yo estuve formando parte de la huelga. No, por eso dije estabas, porque ya habías dicho, que me volví más, más revolucionaria. No, revolucionaria, sí. Tratando de entender, y este principio, a mí me gusta mucho esta parte de entender las causas sociales, ¿no? Entonces, en la universidad se estaba dando un fenómeno muy importante en donde los estudiantes todos se levantaron la voz, ¿no? Yo lo viví, pero déjame decirte que la parte psicológica siempre es muy fuerte. Entonces, tenía cosas que tenía que yo trabajar con mis dolores pasados de niña. Y entonces yo me embaracé, o sea, mi hijo tiene 24 años que adoro, le digo que es mi sensei siempre, porque crecimos juntos. ¿Cómo se llama? Andrés. Y y entonces él, durante la huelga, bueno, regresamos y yo ya casi nací Andrés, ¿no? Y yo tenía, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, estudié el primer semestre, empecé el segundo, estalla la huelga, un poquito después me embaracé. Andrés nace como de regresar de la huelga como 2-3 meses después. Entonces, para mí fue un circuito en mi cabeza así como roto, porque además, lógico que mi madre me dice, te tienes que casar.
te tienes que casar. Y yo decía, yo no me quiero casar. Entonces yo no sabía cómo decirle que estaba embarazada. Y entonces el hermano de ella, un poco, ¿no? Mucho más abierto, me decía, Erika, si quieres vivir con el esposo, con el papá del niño, adelante, si no, no. Pero yo estaba aterrada, tenía 19 años, dije, ¿qué voy a hacer? No, bueno, no, me caso. Lógico que no funciona, esas cosas no funcionan, ¿no? Entonces, papás, pues no obliguen a nadie. Eso Por no favor, funciona. papás, no obliguen a nadie a casarse, y menos por un hijo. Sí, no. No es la razón correcta. Claro, entonces, pero mira, las cosas que pasan en la vida te hacen aprender mucho, ¿no? Entonces, pues nada, seguimos. Yo inclusive tuve que trabajar un rato en un restaurante como hostess para poder sacar adelante a Andrés, porque en casa estaban bien enojados. O sea, mi madre, ay, ¿cómo? Porque me divorcio, porque digo, no, yo quiero seguir estudiando, pero mientras sale la convocatoria para la maestría y para esto, entonces, pues un rato tuve que estar ¿no? Trabajando como todos y llega la maestría, hago la maestría, luego el doctorado. Y tengo una anécdota también bien interesante, porque te digo, entre el ámbito académico, también pues, hay sus sectores, ¿no? Y a mí que me gusta tanto la ciencia, yo decía, pues no sé, quiero todo. O sea, primero quería trabajar con murciélagos. Ok. Entonces quería irme de campo, pero estuve un buen rato cuando estaba haciendo la licenciatura y ya con el niño y todo, me fui a Cuernavaca al laboratorio del doctor Lurival Posani, que es un excelente científico investigador que tiene el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y entonces ahí es donde empecé la carrera de biotecnología realmente, ¿no? Con él, con toxinas de alacrán, ¿no? Él trabaja con todo esto. Entonces, él me abrió el mundo, me enseñó, o sea, su grupo de trabajo me enseñó mucho la parte del laboratorio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llegaba como chivo desbocado a tirar todo, así como medio torpe, ¿no? Pero me tenía paciencia una de sus investigadoras asociadas y todo, y entonces, pues nada, purificábamos toxinas de alacrán y todo esto, ¿no? Y entonces, pues ahí es que continué, fui muy feliz en Cuernavaca estando en ese proceso. Fue paradójico porque me estaba divorciando, pero estaba aprendiendo. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Ni más de 3 años. Sí, escasos 3 años. Ajá. Y pero de ahí es que yo digo, no, necesito retomar la investigación, me encanta, pero ya no quería algo. Ellos hacían análisis de proteínas, ¿no? De péptidos, de toxinas para todos estos antisueros o ¿no? antídotos contra picadura de alacrán. Y entonces yo decido que quiero algo un poco más relacionado con investigación. Me gustaba mucho la farmacéutica, me gustaba también ya algo más, decía algo como con el humano, algo, no sé, algo diferente. Y siempre he tenido un espíritu de que digo, es que hay que cambiar, hay que ayudar algo, o sea, hay que ayudar algo en la sociedad, hay que hacer algo. Tenías una inquietud de impacto. Exacto. ¿No? Estaba padrísimo y qué maravilla la investigación per se y sacar los papers y eso genera conocimiento y ese conocimiento eventualmente puede ser tomado por otro, pero coincido contigo en que el momento más emocionante de la ciencia ocurre cuando eso que hacemos en el laboratorio, que ustedes hacen en el laboratorio, puede convertirse en soluciones que le cambian la vida a las personas. Eso es un salto cuántico, pero es el salto cuántico que cambia el mundo. Exacto, o sea, comparto completamente esa visión, Juana. Yo creo que, mira, es muy enriquecedor para el investigador entenderse muchos fenómenos. Eso se vuelve así como, ¿no? Muy placentero. Pero la realidad, en mi caso, es que yo decía, esto tiene que llegar. O sea, las cosas que hacemos tienen que trasladarse a un punto que la gente que no puede tener acceso a ello lo tenga, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me voy a seguir preparando a medida de lo que yo pueda, ¿no? Con mi hijo y seguíamos avanzando. Y entonces fue que estudié neurociencias, ¿no? Neurofarmacología en el CIMBESTAB, maestría y doctorado. Súper bien, conocí a una
yo le digo tipaza, ¿no? Mi tutora, Mónica Lamas, y increíble. Wow. Increíble, y trabajamos con un modelo de retinopatía diabética para entender mecanismos y todo. Y aún así yo decía, no, tenemos que llegar al humano, ¿no? Y entonces, en este lado de investigación tienes que hacer postdoctorados, no nada más los papers, sino postdoctorados y seguir. Y entonces estuve un tiempo en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, apoyando mientras estaba viendo si me iba en el extranjero, se daba una convocatoria para una beca y estancia allá. Pero mientras un investigador que conocí en un curso de microscopía confocal, ¿no? Me dice, vente a trabajar un rato conmigo y me ayudas a sacar un modelo de encefalopatía hepática, porque por ejemplo, en el hígado, ¿no? Cuando no está funcionando bien, no nada más por el tema de alcoholismo, sino por otras razones, ¿no? Se produce mucho amonio en el cerebro. Entonces, me decía, ayúdame a buscar, porque él... eran contactos de biotecnología, entonces pues vamos a ver si logramos hacer con un virus particular, un tratamiento, ¿no? Una terapia viral que ayude con una enzima a reducir el amonio en cerebro, ¿no? Y dije, perfecto, yo te ayudo. Y entonces, bueno, ahí estuve un rato, me conoce otra persona y me dice, ayúdame a desarrollar un laboratorio de detección temprana de enfermedades, porque había pasado lo de la influenza en México, en donde estaba Marcelo Ebrard en ese entonces, ¿no? Y entonces fue realmente como iniciativa de ese gobierno que estaban buscando como un desarrollo para detección, ¿no? temprana epidemiológica. Entonces era realmente un proyecto bastante inteligente. Y ambicioso. Muy ambicioso. Lamentablemente se detuvo, porque a veces cuando se mezclan procesos políticos y científicos no funcionan. ¿No? Sí. Eso es lo triste y eso es lo que creo que hay que cambiar un poco en nuestros países, pero bueno, es parte de, no sé si estamos en la transición, ojalá. Yo creo que estamos en la evolución, pero fíjate, me quedé reflexionando sobre lo que dices. Y yo no sé si la mezcla es mala, yo creo que no, yo creo que al contrario, la ciencia necesita de la voluntad y el interés político, y la política necesita entender el valor que tiene la ciencia para sacar adelante proyectos de impacto en beneficio de las comunidades. Y creo que la transición, Erika, no sé si coincides conmigo, es que ojalá y estemos aprendiendo el cómo sí, ¿no? Hoy estamos en medio de un gobierno en el que incluso decimos con orgullo que tenemos una presidenta científica. Lo que quiere decir eso es alguien con la sensibilidad y con la metodología de la ciencia que permite abordar todo tipo de problemas sociales. Y yo creo que eso sí es valioso. Y vemos también en el gabinete gente con ese mismo perfil, y tú y yo conocemos a una de esas personas, que es el doctor David Krsanovich. Y entonces, con esa formación uno espera que se pueda hacer el empate entre políticas públicas y el impulso a la ciencia y a la resolución metodológica de problemas, ¿no? Yo creo que sí, y ahí vamos en ese camino, pero apenas lo arrancamos, a veces siento. Fíjate que coincido totalmente, y yo lo que creo que más bien es saber armar bien esos grupos de trabajo que permitan esa sinergia. Porque algo que yo me he topado mucho y que digo, híjole, es cultural, me lo pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué queremos como tener el estelar de yo soy el que desarrolle tal cosa? En vez de decir, a ver, ¿cómo solucionamos estos conflictos y estas problemáticas, ¿no? Que atañen a una región, a una situación, ¿no? Y realmente nos sumamos a ver cómo lo hacemos. Sí. Porque ahí tendríamos que enfocarnos más en el propósito, ¿no? Y entonces cuando varias personas coincidimos en el propósito, pues entonces a quién se le ocurrió primero no es tan importante como lograr que eso que nos inspira a todos se resuelva. Yo te conocí, les cuento a todos, Erika, hablando de diagnóstico de diabetes gestacional, que tiene que ver con esta línea de diagnóstico temprano de enfermedades, y hablando de genética. Esto
¿Cómo pasó y por qué estás hoy enfocada en esa línea de investigación? Mira, te cuento, voy a tratar de ser muy, muy rápida. Estando yo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México con este proyecto de vigilancia epidemiológica, es que me dicen, tú puedes hacer los proyectos que tú quieras. Y entonces yo escribí un proyecto para la Fundación Miguel Alemán, que me ganó el concurso, y me dan mi primer grant, ¿no? Yo muy emocionada, era con desnutrición de la mujer embarazada. Me interesa mucho lo que se llama programación del desarrollo. Y entonces, y el cuidado de la mujer, porque yo estoy segura, y no nada más es la mujer, es la pareja reproductiva, ¿no? En edad reproductiva. Sí. Porque eso va a afectar no nada más a ellos, sino a la descendencia. Sí, y porque fíjate, me encanta lo que acabas de decir, porque hoy que estamos en esta emoción de la tecnología y de la genética, se habla de programación fetal y entonces nos imaginamos a alguien haciendo código en una computadora para definir cómo va a ser un ser humano. Y esa programación fetal empieza en esto que estás diciendo, en la primera etapa de las personas que ocurre en el vientre de la madre. O sea, esta ventana, como bien dices, de tiempo en el embarazo es crucial para la salud de la mujer, ¿no? Porque haz de cuenta que el embarazo desencadena fisiológicamente, ella no logra adaptarse a estos cambios del crecimiento fetal, sí, ¿no? Ella también acelera procesos de desórdenes metabólicos. Y luego también el bebé. Entonces, eso es una de las cosas que quiero transmitir en todas las personas. O sea, si nosotros nos cuidamos, ¿no? Cuidamos a nuestra descendencia. Esa es la realidad. Entonces, si empezamos con nosotros, ¿no? Porque también, papá, no nada más es embarazo. O sea, ya se sabe también la etapa preconcepcional es muy importante. Entonces, preconcepcional, embarazo, lactancia, alimentación complementaria, ¿no? Los primeros años de infancia hasta la adolescencia son lo que le llamamos programación. Va cada vez, ¿no? disminuyéndose esta capacidad de cambio y está relacionado con las enfermedades que vamos teniendo en la etapa adulta y en la vejez. Entonces es crucial cuidarse en ese momento. ¿Y cómo llegas a esa investigación? Pues porque le toqué la puerta a un investigador que está en una unidad periférica de la Facultad de Medicina de la UNAM en el IMEGEN, ¿no? En medicina genómica. Y le dije, mira, estoy interesada, ¿cómo ves? Y me dijo, bueno, está bien, vamos. Entré como una investigadora postdoctorante, continué, luego me ofrece una plaza de técnico y entonces ahí es como he estado como trabajando con esta línea de investigación sobre programación epigenética, ¿no? Del desarrollo. Y hubo un periodo donde estuve trabajando con una súper investigadora que es la doctora Elena Zambrano, que es, bueno, una fregona, ¿no? Del área. Ella vino y se trajo la línea de programación del desarrollo a México porque estuvo, vamos a decirlo, como uno de los familiares de David Barker, es el epidemiólogo inglés que trae esta línea de investigación, es el pionero, ¿no? Del concepto del DOHAD, ¿no? Que es sobre los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Y entonces estuve trabajando en su laboratorio y es como empezamos a crear todo parte de, ¿no? de colaboraciones, interés. Y pues vamos, y que además ahora yo lo que quiero es generar un producto que yo les digo, a veces suena una fantasía que quiero volver realidad, que es que llegue, así como llega, y no es comercial, pero que llegan pastelitos o refrescos hasta la sierra. Yo digo, que llegue un producto a la sierra, que se pueda cuidar la persona, ¿no? Se le pueda medir si tiene diabetes gestacional, o productos que no sean, ¿no? de uso exclusivo solamente para un sector, sino que le llegue a toda la población. Que sea masivo. Entonces eso es como mi gran fantasía y por eso estoy con el lado del emprendimiento y el lado del desarrollo de la startup, porque digo, tenemos que jalar más esta idea y no quedarnos solo los investigadores haciendo solo ciencia y investigación, sino vamos a salir, tenemos que cruzar más fronteras. ¿Qué sigue para ti, Erika?
Pues otro reto muy grande porque me regreso a la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? Pero ahí está muy interesante porque vamos a empezar a hacer cosas de una alianza con biosensores y cosas así que por ahí hay, ¿no? Entonces ese es otro reto. Voy a continuar con programación. Hoy soy la secretaria de una sociedad latinoamericana del DOHAR, que vamos a tener un congreso en septiembre 2025 en Buenos Aires, Argentina, que suma no nada más lo que es DOHA, sino también One Health, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto. Y yo quiero continuar y no nada más educar a las nuevas generaciones, sino también desarrollar estos productos y vamos, estoy ¿no? con el emprendimiento de la empresa. Entonces como que hay por ahí muchos proyectos. Mucho que hacer. Oye, durante esta conversación contigo, te he escuchado la fortuna de tener mentoras en tu carrera profesional y además, extraordinarias científicas, lo que ha sido una suerte. Y en este impulso al liderazgo femenino, hemos hablado mucho de que los mentores son importantes, pero las mentoras más, porque tienen esta empatía de enfrentarse a las mismas cosas que las mujeres que vienen en el camino, a ser madres, a cuidar, a las circunstancias incluso extraordinariamente femeninas o exclusivamente femeninas, mejor, como las diferentes etapas biológicas, etc. Hoy seguramente eres mentora. ¿Qué les dirías a las mujeres que en posiciones de liderazgo, de poder, de capacidad, todavía no se deciden a dedicar una parte de su tiempo a impulsar a otras mujeres, a ser mentoras de otras mujeres? Pues mi sugerencia es primero escuchar. Escuchar porque si no nada más, o sea, todos vamos a tener nuestra verdad, ¿no? Y cada quien va a interpretar de cierta forma esa verdad. Entonces, yo creo que si las mujeres escuchamos y tratamos de tener esa escucha, ¿no? Con esa capacidad de comprender, ¿no? Ya estamos del otro lado, ¿no? Yo nada más digo eso, o sea, hay que escuchar y comprender. Y ya lo demás ya le corresponde, ¿no? Ya somos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, cierto. Erika, ¿cómo quieres llamar a tu episodio de Medicina con M de Mujer? Mira, para mí toda mi vida ha sido como malabarismo. Entonces yo le llamaría malabarismo. Malabarismo. Y ahí estamos todos en esa vida de ir haciendo equilibrios con las cosas que traemos en la mano. Erika, te deseo muchísimo éxito en todos tus proyectos, porque estoy segura que tu éxito representa impacto para las personas. Y es emocionante escucharte tan apasionada, a pesar de todas las dificultades que sé que están en el fondo de esta historia que estás escribiendo. Así que de verdad te deseo todo el éxito del mundo en estos proyectos que tienes en puerta y que ojalá, así lo creo, vamos a seguir conociendo de los avances y de los logros tuyos. Así que muchas gracias por estar en este espacio de Medicina con M de Mujer y de compartir tu historia. Muchísimas gracias a ti, Juana, por invitarme. Gracias. Y haces un muy buen trabajo. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a ustedes, porque ese trabajo, sin quien lo esté visibilizando, compartiendo, comentando, pues no sería casi nada. Así que muchas gracias y nos vemos en 15 días para conocer otra extraordinaria mujer aquí en Medicina con M de Mujer.